El año litúrgico de Don Próspero Gueranger, 25 de abril, San Marcos Evangelista. El león evangélico que asiste ante el trono de Dios, con el hombre, el toro y el águila, es honrado hoy por la Iglesia. Este día vio a Marcos subir de la tierra al cielo, ceñida su frente de hila doble corona de evangelista y mártir. El evangelista, al modo como los cuatro profetas mayores Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel resumen en sí la predicación de Israel, así también Dios quiso que la nueva alianza descanse sobre cuatro textos augustos, destinados a revelar al mundo la vida y doctrina de su Hijo encarnado. Marcos es discípulo de Pedro, escribió su evangelio en Roma bajo la inspiración del príncipe de los apóstoles. Ya estaba en uso en la iglesia la narración de Mateo, pero los fieles de Roma deseaban juntar con ella la narración personal de su apóstol. Pedro no escribe personalmente, sino que encarga a su discípulo tomar la pluma y el Espíritu Santo guía la mano del nuevo evangelista. Marcos sigue la narración de San Mateo, la abrevia pero a la vez la completa. Una palabra, un detalle, manifiestan que Pedro, testigo de todo, ha inspirado el trabajo de su discípulo, pero el nuevo evangelista pasará por alto o tratará de atenuar la falta de su maestro. Al contrario, el evangelio de Marcos será más duro que el de Mateo en la narración de la negación de Pedro. Da la impresión de que las amargas lágrimas provocadas por la mirada de Jesús en casa de Caifás no cesaron de correr. Cuando Marcos terminó su trabajo, Pedro le reconoció y le aprobó. Las iglesias acogieron con alegría esta segunda exposición de los misterios de la salvación del mundo, y el nombre de Marcos se hizo célebre por toda la tierra. Mateo, que comienza su evangelio con la genealogía humana del Hijo de Dios, realizó la figura del hombre. Marcos, la del león, porque comienza su narración por la predicación de San Juan Bautista, recordando que la misión del precursor del Mesías había sido anunciada por Isaías al hablar de la voz que clama en el desierto, voz del león cuyos rugidos resuenan en las soledades. El misionero. Comenzó Marcos su apostolado cuando escribió su evangelio. Llegó el momento para Egipto, cuna de todos los errores, de recibir la verdad. La soberbia Alejandría vería levantarse dentro de sus muros la segunda iglesia de la cristianidad, la segunda sede de Pedro. Marcos fue escogido por su maestro para esta gran obra. Por su predicación la doctrina salvadora germinó, floreció y fructificó en esta tierra infiel. Desde un principio se manifestó la autoridad de Pedro, aunque en distinto grado, en las tres grandes ciudades del imperio, Roma, Alejandría y Antioquia. El mártir. La gloria de Marcos hubiera quedado incompleta sin la aureola del martirio. El gran éxito de la predicación del santo evangelista le acarreó el furor de la antigua superstición egipcia. En una fiesta de Serapis fue maltratado por los idólatras y arrojado a un calabozo. Por la noche se le apareció el Señor resucitado, cuya vida y obras había narrado, y le dijo estas célebres palabras, que son las divisas de la República de Venecia: Paz sea contigo, Marcos, mi evangelista. A lo que el discípulo emocionado contestó: Señor. Su amor y su alegría no hallaron otras palabras. Del mismo modo, Magdalena, la mañana de Pascua, enmudeció después de aquel grito salido de su corazón: Maestro. Al día siguiente, Marcos fue martirizado por los paganos, pero había cumplido su misión en la tierra y se le abría el cielo para ir a ocupar junto al trono del anciano de muchos días la silla de honor en que contempló en sublime visión el profeta de Patmos. En el siglo noveno la Iglesia de Occidente fue enriquecida con los despojos mortales de San Marcos. Sus sagrados restos, venerados hasta entonces en Alejandría, fueron trasladados a Venecia, y bajo sus auspicios comenzaron los gloriosos destinos de esta ciudad, que habían de durar 1000 años. La fe en un tan gran patrón, otro, maravillas en aquellos islotes y lagunas, de los que pronto surgió una ciudad tan poderosa como magnífica. El arte bizantino construyó la impotente y suntuosa iglesia que fue defensa de la reina de los mares, y la nueva república acuñó sus monedas con la efigie del león de San Marcos. Dichosa de ella si hubiera sido más sumisa a Roma y más severa en sus costumbres. Nunca habría degenerado de su grandeza ni de su fe de sus mejores tiempos. Plegaria. Eres, oh Marcos, el misterioso león, uncido con el nombre, el toro y el águila, al carro sobre el que el Rey de la gloria va a la conquista del mundo.
de la antigua ley te contempló Ezequiel en el cielo, y Juan, el profeta de la nueva ley, te reconoció junto al trono de Dios. ¡Qué grande es tu gloria! Historiador del Verbo hecho carne, manifiestas a todas las generaciones los títulos por los que le corresponden el amor y la adoración de los hombres. La Iglesia se inclina ante tus escritos y los proclama inspirados por el Espíritu Santo. Te hemos oído narrar el mismo día de Pascua la resurrección de nuestro Señor. Haz, oh Santo Evangelista, que este misterio produzca en nosotros todos sus frutos, que nuestro corazón como el tuyo se une a Jesús resucitado, para que le sigamos por doquier en esta nueva vida que nos ha abierto resucitando el primero. Pídele se digne darnos su paz como se la dio a sus apóstoles cuando se les apareció en el cenáculo, como te la dio a ti mismo en la prisión. Fuiste discípulo de Pedro, Roma se gloria de haberte tenido dentro de sus muros. Ruega por el sucesor de Pedro, tu maestro, y por la Iglesia de Roma combatida por la tempestad. León evangélico, ruega al León de la tribu de Judá en favor de su pueblo. Despiértale de su sueño, que se levante con su poder y con su sola presencia ahuyentará a sus enemigos. Apóstol de Egipto, que ha sido de tu Iglesia de Alejandría, segunda sede de Pedro, enrojecida con tu sangre, hasta sus ruinas han desaparecido. El viento abrasador de la herejía desoló Egipto, y Dios, airado, desencadenado contra él, 13 siglos ha el torrente del Islam. ¿Deben aquellas regiones renunciar para siempre a ver brillar la antorcha de la fe hasta la venida del juez de vivos y muertos? No lo sabemos, pero en medio de los acontecimientos que se suceden, osamos pedirte, oh Marcos, que intercedas por estas regiones que evangelizaste, y en las cuales las almas están tan devastadas como su suelo. Acuérdate también de Venecia, su corona cayó acaso para siempre, pero todavía vive allí un pueblo cuyos antepasados se consagraron a ti. Conserva la fe en su seno, haz que prospere, que se levante de sus desdichas, y que dé gloria a Dios que ha descargado sobre ella su justicia. La procesión de San Marcos. Historia. Es de notar este día en los fastos litúrgicos por la célebre procesión llamada de San Marcos. Sin embargo, de eso este nombre no es exacto, ya que la procesión estaba ya fijada el 25 de abril, antes de la institución de la fiesta del Santo Evangelista, que aún no tenía día fijo en la Iglesia romana en el siglo sexto. El verdadero nombre de esta procesión es el de las Letanías Mayores. El nombre de letanía significa súplica, y se dice de una procesión religiosa durante la cual se ejecutan cánticos cuyo fin es alcanzar algo del cielo. Esta palabra significa también la exclamación que se profiere al decir Señor, ten piedad de nosotros. Este es el sentido de las palabras griegas Kyrie eleison. Más tarde se ha dado el nombre de letanías a todo el conjunto de invocaciones que se añadieron a las palabras griegas, de forma que llegaron a constituir una oración litúrgica, que en circunstancias importantes emplea la Iglesia. A las letanías mayores se le da este nombre para distinguirlas de las letanías menores o procesiones derogativas, instituidas en las Galías en el siglo V. Sabemos por un pasaje de San Gregorio Magno que era de costumbre de la Iglesia de Roma celebrar cada año una letanía mayor, en la que tomaban parte el clero y el pueblo, y que esta costumbre era ya antigua. El Santo Pontífice no hizo sino fijar al 25 de abril esta procesión, y señalar para estación la iglesia de San Pedro. Muchos liturgistas han confundido con esta institución las procesiones que San Gregorio prescribió muchas veces en calamidades públicas y que son distintas de las de hoy. Esta era anterior, aunque no se le conoce la fecha de su origen. Va fija este día y no la fiesta de San Marcos, que es posterior. Si sucede que el 25 de abril cae en la semana de Pascua, la procesión tiene lugar el mismo día, a no ser que en él caiga la Pascua, en cuanto la fiesta del Evangelista se traslada después de la octava. ¿Acaso se pregunte por qué se ha escogido el 25 de abril para fijar en él una procesión y una estación en que todo respira confusión y penitencia, en una estación del año en que la Iglesia se entrega a las alegrías de la resurrección del Señor? Entre los antiguos romanos el 25 de abril se celebraba la fiesta de las Robigales. Consistía en una procesión muy popular que iba de la Vía Flaminia al templo del Rovigo. En él se ofrecían sacrificios y oraciones a dicha divinidad para que preservarse los sembrados de la roya. En efecto, estamos en la época de las heladas tardías de una luna roja.
Una vez más, la Iglesia sustituyó una creencia pagana por otra cristiana. No se puede dejar de consignar el contraste tan fuerte que existe entre las alegrías del momento presente y los sentimientos de penitencia que deben acompañar a la procesión y estación de las letanías mayores, instituidas ambas con el fin de alcanzar la misericordia divina, colmados de toda clase de favores en este santo tiempo, inundados por las alegrías pascuales, no nos entristezcamos porque la Iglesia ponga por unas horas sentimientos de compunción que tanto conviene a los pecadores como nosotros. Se trata de desviar los azotes que merecen las iniquidades de la tierra, de obtener por la humildad y con la invocación de la Madre de Dios y de los santos el término de las enfermedades y la conversión de las mieses, de ofrecer a la justicia divina una compensación por el orgullo y la malicia del hombre. Entremos en estos sentimientos y reconozcamos humildemente la parte que corresponde a nuestros pecados en los motivos que han excitado la cólera divina, y nuestras pobres súplicas, unidas a las de la Iglesia, obtendrán gracia para los culpables y para nosotros mismos que formamos parte de ellos. Este día consagrado a la reparación de la gloria divina no podía pasar sin las expresiones con que el cristiano debe acompañar la ofrenda de su corazón arrepentido. Hasta la reciente reforma del derecho eclesiástico en este día se exigía en Roma la abstinencia de carne, y cuando fue implantada en Francia la liturgia romana por Pipino y Cario Magno, como la Gran Letanía del 25 de abril, ya estaba en uso. Se promulgó el precepto de abstinencia. El Concilio de Aquisgrán de 836 añadió la obligación de suspender los trabajos serviles, y esta disposición se halla en las capitulares de Carlos el Calvo. En cuanto al ayuno propiamente tal como el tiempo pascual no lo permite, parece no haberse observado por lo menos de un modo general. En el siglo IX afirma Amalario que no se observaba en Roma. Mientras la procesión se canta en las letanías de los santos, seguidas de numerosos versículos y oraciones que las completan, la misa de la estación se celebra según el rito de la Cuaresma. Sin gloria y con color morado, los fieles encontrarán la misa y las letanías en sus devocionarios. Nos falta espacio para reproducirlas aquí. Permítasenos protestar contra la negligencia de muchos cristianos, de personas más o menos dadas a la piedad, a las cuales jamás se les va a asistir ni a la procesión de San Marcos ni a la de las rogativas. La relación en este punto ha llegado al colmo, sobre todo en las ciudades. Estos mismos fieles han recibido con satisfacción la dispensa de la abstinencia, que, limitada al principio a algunas diócesis en nuestros días, ha sido extendida a todos los fieles. Al parecer, esta indulgencia debería hacerles tomar mayor parte en la oración, ya que la dispensa ha aliviado la parte correspondiente a la penitencia. La procesión de los fieles en las letanías forma parte esencial de este rito reconciliador, y Dios no está obligado a tener en cuenta unas oraciones en las que no toman parte aquellos que están llamados a ofrecérselas. Este es uno de los muchos puntos en que una pretendida devoción privada tiene engañadas a muchas personas. Cuando San Carlos Borromeo entró en la ciudad de Milán, también halló que su pueblo dejaba solo a los clérigos en la procesión del 25 de abril. Se impuso a sí mismo la obligación de asistir e iba con los pies descalzos. No tardó el pueblo en seguir los pasos de su pastor.